Buenos días, doctor Nieves. El día de hoy voy a hablar acerca del tema del lupus eritematoso sistémico. Soy el alumno Wander Gonzalo Núñez Tarazona y voy a empezar hablando sobre la definición, pasaré por epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y finalmente acabaré con lo que vendría a ser el tratamiento de esta enfermedad. Pasamos a lo que es la siguiente diapositiva, donde vamos a tocar lo que es la definición y la epidemiología. Bueno, comenzaremos definiendo a esta enfermedad que es de tipo autoinmunitaria, en lo que los órganos, tejidos y células se dañan por adherencia de diversos anticuerpos y complejos inmunitarios. Entre las partes más comúnmente afectadas tenemos a las articulaciones, a los riñones y la piel. Se da en predominio en la mujer de edad fértil en un 90%, y en relación a los hombres, por cada 9 mujeres, un hombre va a tener esta patología. Por lo tanto, esta enfermedad va a ser de predominio en las mujeres. La prevalencia de esta enfermedad es de 150 por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos, dándose generalmente en la segunda y cuarta década de la vida. Y es importante mencionar que es más severa en el caso de que se presente en niños más que en adultos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en esta enfermedad en los niños. Ahora hablamos de la patogenia. Los mecanismos patológicos o patogénicos propuestos del lupus: tenemos las interacciones de los genes de susceptibilidad y los factores ambientales que generan respuestas inmunitarias alteradas que varían entre los pacientes. Estas respuestas pueden incluir, en primer lugar, la activación de la inmunidad innata, que son las células dendríticas, los monocitos y los macrófagos, mediante el ADN que contiene islas de CpG, el ADN de complejos inmunitarios, el ADN o ARN virales y ARN de los autoantígenos, con ARN o proteína. En segundo lugar, va a haber umbrales más bajos de activación y las vías normales de activación de las células de la inmunidad de adaptación, linfocitos B y T maduros. En tercer lugar, las células reguladoras ineficaces del linaje de los linfocitos T, CD4 y CD8, linfocitos B y células supresoras derivadas del linaje mieloide. La eliminación disminuida de complejos inmunitarios y células apoptósicas. Los autoantígenos son reconocidos por el sistema inmunitario de las vesículas superficiales de las células apoptósicas. Por lo tanto, entre los antígenos, los anticuerpos y los complejos inmunitarios persisten por periodos prolongados, lo cual hace posible la inflamación y la aparición de la enfermedad en estos pacientes. La activación de las células inmunitarias se realiza por un aumento de la secreción de interferones 1 y 2 proinflamatorios, factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 17, factor activador del linfocito B para citocinas de maduración sobrevía del linfocito B, y interleucina 10. La regulación en aumento de los genes inducida por los interferones es una firma genética en las células del lupus eritematoso sistémico en sangre periférica en un 50 al 60% de los pacientes. Esto ya explicado, podemos pasar a manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas las podemos dividir en inespecíficas, que pueden darse en muchas enfermedades como lo son la fiebre, malestar general, astenia, pérdida de peso y anorexia. Y entre los síntomas específicos, que es en lo que nos vamos a enfocar en el video, puede ser musculoesqueléticos, cutáneos, hematológicos, neurológicos, cardiopulmonares, renales, gastrointestinales y oculares, que todos estos lo vamos a ver a continuación. Ya, tenemos acá las manifestaciones clínicas. Las podemos dividir en inespecíficas y específicas, como ya mencioné, pero vamos a tratar de las específicas. Entre las específicas tenemos a las musculoesqueléticas, que se dan en un 95% de los casos, pudiendo generar necrosis ósea sistémica, y su prevalencia es mayor en lupus, sobre todo si reciben glucocorticoides sistémicos. La artritis en estos pacientes es poliarticular. ¿Qué quiere decir que sea poliarticular? Que va a afectar a varias articulaciones, va a ser simétrica y nunca erosiva. Generalmente esto se da en manos, muñecas y rodillas, presentando edema en los tejidos blandos e hipersensibilidad articular. Solo en un 10% puede presentarte artritis deformante, donde la más conocida es la artropatía de Jacob, que la observaremos en la imagen derecha de la parte inferior. Y también en raras ocasiones puede haber manifestaciones como miositis, debilidad muscular y elevación de la creatinina sinasa. Pasamos con las manifestaciones
específicas. Ya. Entre estas tenemos a las cutáneas. Esto es muy importante en estas manifestaciones de lupus. Dependerán de qué tan cronificado esté la enfermedad. Si es una etapa aguda, encontraremos lesiones eritematosas fotosensibles a las que conocemos como alas de mariposa, caracterizado por eritema en las mejillas y dorso de la nariz, respetando el surco nasogeniano. En la etapa subaguda podemos encontrar la inspección de placas escamosas y rojizas con bordes rojos. También los pacientes manifestarán fotosensibilidad y habrá anticuerpos contra Rho positivos. Y finalmente, si es crónico, solo que se da un 5% de esto, evoluciona al lupus eritematoso sistémico. El 20% con lupus eritematoso sistémico tiene lesiones de lupus discoide, que son circulares con un borde eritematoso elevado, con descamación, con centro atrófico hipopigmentado, acompañado de taponamiento del folículo piloso. Ahora pasamos a las manifestaciones de tipo hematológica. Entre las manifestaciones hematológicas encontramos a la anemia, que es normocítica y normocrómica. Esto puede explicar un poco lo que es la astenia en los pacientes con lupus, cuando la enfermedad se ha cronificado, con una leucopenia por debajo de 4.000 leucocitos y una trombopenia por debajo de 100.000 plaquetas en sangre. Pasamos a las manifestaciones que van a ser de tipo neurológicas, se van a dar en un 60%. La mitad de estos pacientes tendrán decaimiento cognitivo, afectando la memoria, el razonamiento del paciente. Puede haber síntomas más graves como la psicosis, que es signo de neurolupus, que son de las más graves, como ya dije, y convulsiones también. Estas ya cuando se da un estadio más avanzado. Pasamos a las manifestaciones cardiopulmonares. En estas manifestaciones cardiopulmonares se dan con la misma frecuencia que las manifestaciones neurológicas. En un 60% podemos encontrar una pleuritis bilateral con derrame pleural con exudado linfocítico o neutrofílico e infiltrados pulmonares, y en menos frecuencia podemos encontrar pericarditis con derrame o dolor, siendo las manifestaciones más graves la miocarditis y la endocarditis de Lippmann-Sachs, donde hay insuficiencia valvular. Y también hay que recordar que pacientes con corticoterapia avanzada tienen mayor riesgo de incidencia de cardiopatías isquémicas aterosclerósicas y un mayor riesgo de infarto de miocardio cuando hay una aterosclerosis que ya está muy avanzada. Esto nos lleva a la siguiente diapositiva, que son las manifestaciones de tipo renal. Son las más graves y pueden causar muerte en caso de la nefritis e infecciones. Esta nefritis lúpica la podemos observar desde el tipo 1, donde la nefropatía es mesangial mínima. Podemos tener el tipo 2, donde es una nefropatía lúpica mesangial. El tipo 3, lúpica focal difusa. Y la tipo 6, que es la última, que es la nefropatía lúpica esclerosante. Luego, en la tabla inferior podemos ver cuando hablamos de una mínima, una mesangial, una focal y una difusa y una membranosa. En la mínima la función renal es normal, en la mesangial la función renal es normal con proteinuria y microhematuria. En la focal vamos a encontrar hasta un menos del 20%, perdón, más del 20% vamos a encontrar en sistema nervioso, y en difusa vamos a encontrar cuerpos hemáticos. También vamos a encontrar una insuficiencia renal, vamos a encontrar microhematuria, síndrome nefrótico en muchos de los casos, ¿no? Por eso que va a haber proteinuria en estos pacientes. Luego tenemos la membranosa, que es la última, donde vamos a encontrar ya una proteinuria que va a ser abundante, un síndrome nefrótico con hematuria también más abundante todavía, y una función renal conservada. Es por eso que muchos de los pacientes no manifiestan síntomas renales, sino hasta que se hace un análisis de orina y encontramos esto en los pacientes. Continuamos con las manifestaciones renales. Las más graves son las manifestaciones renales que ya decía. Algo que hay que destacar de la nefritis es que es asintomática en gran parte de los pacientes con lupus y se evidencia recién al aumento de las proteínas a la hora de hacer el análisis de orina. Hay que mencionar que existen nefritis lúpicas reversibles como la necrosis fibroides, semilunas epiteliales, infiltrados inflamatorios, intersticial. Los infiltrados van a ser inflamatorios intersticiales y vasculitis necrosantes. Estos son reversibles, ¿ok? Y esto lo podemos ver en el cuadro que tenemos a la izquierda. Pero también hay
ciertas nefritis lúpicas que van a ser irreversibles, como la esclerosis, semilunas fibrosas, fibrosis intersticial y atrofia tubular. Tenemos todo esto claro, entonces pasamos al siguiente cuadro. En cuanto a la clasificación de la nefritis lúpica, la podemos clasificar en clase 1, donde hay glomérulos normales, clase 2, donde hay hipercelularidad con en el mensangio únicamente. La clase 3 es cuando hay una nefritis lúpica focal con 3 subtipos dependiendo del grado de lesión. La clase 4 es la que se da cuando hay una lesión endocapilar y extracapilar activa o inactiva. Y el grado 5 es donde hay depósitos subepiteliales o segmentarios. Y finalmente la clase 6, donde más del 90% de los glomérulos están esclerosados sin actividad residual, que es el último estadio, el sexto, ¿no? El número 6. Pasamos ahora a las manifestaciones clínicas oculares. Y entre estas manifestaciones clínicas oculares tenemos que se va a acompañar del síndrome de Sjögren y conjuntivitis, que desencadenan vasculitis retiniana o neuritis óptica, que causa ceguera en cuestión de días. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, hay vasculitis intestinal, que es muy peligrosa por las complicaciones como la perforación, isquemia o hemorragia del órgano, y como tratamiento se da glucocorticoides a altas dosis. Si observamos un aumento de las transaminasas, decimos que es un lupus que está activo en esos pacientes con manifestaciones gastrointestinales. Tenemos ahora a lo que vendría a ser formas clínicas peculiares que no se van a dar muy frecuentemente. Estas son las que se dan por inducción de fármacos, dando síntomas como fiebre, malestar general, artritis, artralgias, mialgias intensas, serositis, eritema e incluso ANA positivos. Los medicamentos relacionados a esta enfermedad son la procainamida, la hidralazina, la clorpromazida, la metildopa, la isoniazida, la minocyclina. También hay otros fármacos, pero aún se necesitan más estudios, por lo que solo son clasificados como posibles, donde se encuentra la fenitoína, la penicilamina, la fluvastatina, la carbamazepina, la quinidina y el propiltouracilo. También se tienen otros casos aislados con las sulfasalacina, los estrógenos, las sales de oro, entre otros. En la siguiente diapositiva, otra forma peculiar de presentación del lupus es el lupus cutáneo subagudo, que se da solo en un 10% de los pacientes, donde existe asociación de lo que sería el haplotipo HLA, que podemos ver a la izquierda, este haplotipo HLA DR8 y DR3, donde podremos ver laboratorialmente que el paciente presenta leucopenia, ANA positivos en un 80% de los casos, y anti-Ro y anti-LA. Y entre las manifestaciones puede haber afectación renal o neurológica. Otra forma de lupus con el embarazo, se debe evitar los corticoides, y en el caso de las portadoras de anticuerpos antifosfolípido o pacientes con nefritis activa durante la gestación, pueden haber abortos espontáneos, puede haber una muerte fetal e incluso prematuriedas. Esto se puede dar en el caso del embarazo con el lupus. Ahora pasamos a los anticuerpos que pueden salir positivos en el lupus. Son los anticuerpos antinucleares, anti-DSNA, anti-SM, anti-Ro, antihistona y antifosfolípido. Ahora, en las siguientes diapositivas veremos cuándo usar cada uno de estos anticuerpos y en qué momento. Ahora tenemos este cuadro que nos va a ser muy útil. Para el diagnóstico, tenemos a un paciente con las manifestaciones clínicas que nos hacen sospechar de un lupus. Entonces pedimos laboratorios de ANA, hemograma, plaquetas y análisis de orina. Si da ANA positivo y cumple con por lo menos 4 criterios diagnósticos, le vamos a dar tratamiento a ese paciente. Pero ¿qué pasa si todas las pruebas son normales y los síntomas persisten? Repetimos el ANA y añadimos ahora sí anti-dsDNA y anti-Ro. Si todas nos salen negativas, concluimos que no es lupus. Si todas las pruebas salen normales y los síntomas desaparecen, también concluimos que no es lupus. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el dsDNA, que es un poco más específico, resulta positivo y además el paciente presenta por lo menos 4 criterios para lupus? Entonces sí le vamos a dar tratamiento a ese paciente para el lupus eritematoso sistémico. Ahora pasamos al tratamiento. El tratamiento que se le da es glucocorticoides,
a dosis elevadas con adición a un segundo fármaco, se da micofenolato, donde se deben ir reduciendo gradualmente las dosis, o se le puede dar también ciclofosfamida durante 6 meses, y si no responde a ningún tratamiento podemos considerar darle al paciente algún tratamiento de tipo experimental. Ahora, en esta diapositiva, que es un poco más grande, vamos a tener que algo que debí mencionar es que el fármaco de elección aceptable para inducir la mejoría en los pacientes graves es la ciclofosfamida, que es un fármaco alquilante, y el mofetilo de micofenolato, que es un inhibidor linfocítico relativamente específico de la isoniazina monofosfatasa, que también se usa, aunque en menor proporción que la ciclofosfamida. Es importante que el tratamiento sea individualizado al requerir un uso prolongado de corticoides, donde se deben de contrarrestar los efectos secundarios que veremos en las siguientes diapositivas. Y si viene un paciente con sintomatología letal de lupus, o que pueda haber una afectación que sea irreversible en algún órgano, se aplican glucocorticoides en 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso al día ingeridos, o también se puede dar 1000 miligramos de succinato sódico de metilprednisolona por vía intravenosa diariamente durante 3 días seguidos, de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso del paciente al día también, de esta prednisona. Finalmente, en los últimos 2 cuadros que veremos en esta exposición, tenemos fármacos para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, todos los que se pueden usar, como los salicilatos, glucocorticoides tópicos, protectores solares tópicos. ¿Por qué ponemos acá protectores solares tópicos? Porque estos pacientes, como ya mencioné en las diapositivas anteriores, generalmente tienen una hipersensibilidad, sobre todo a la exposición de la luz, entonces es muy importante que usen estos protectores solares tópicos. La hidroxicloroquina también es uno de estos medicamentos, el metotrexato B, así como glucocorticoides ingeridos, que ya vimos cómo se usan en la diapositiva anterior, y algunos más que veremos en la siguiente diapositiva. Recordemos que a la derecha siempre tenemos cada efecto adverso de cada medicamento que se puede emplear. Otros fármacos son la metilprednisolona, que también mencioné cómo se aplican los pacientes, la ciclofosfamida, el micofenolato, la azatioprina, el belimumab y rituximab, donde a la derecha de la tabla observaremos cada uno de los efectos adversos de cada fármaco que se puede emplear para el tratamiento de esta enfermedad. Por ejemplo, el belimumab tenemos como reacción adversa la infección en estos pacientes. También un síntoma parecido es el del micofenolato, donde vemos que puede haber infecciones, leucopenia, anemia, trombocitopenia, linfoma. Entonces tiene una gran cantidad de efectos adversos estos fármacos, por lo cual es importante darle un buen seguimiento a estos pacientes con lupus eritematoso sistémico, ya que pueden haber complicaciones con respecto a los efectos adversos de cada medicamento que se le puede administrar como tratamiento. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias, compañeros. Gracias, doctor. Espero haya sido de su agrado el video.